Olvidar. Olvidar no siempre es una elección. A veces es una condena. Rebecca Armstrong creyó que el amor podía sobrevivir a la distancia, que un verano bastaba para sellar promesas que el tiempo no se atrevería a romper. Sarocha Chankima también lo creyó. Se conocieron cuando el mundo parecía suspendido en una luz tibia, cuando las noches eran demasiado cortas y las despedidas parecían provisionales. Sarocha, con el corazón anclado a su tierra tailandesa. Rebecca, con la vida esperándola al otro lado del mundo, en Londres. Se amaron con la intensidad de quien no sabe amar a medias, con la certeza ingenua de que volverían a encontrarse. Pero las promesas, cuando se separan de la verdad, se convierten en heridas. Sarocha esperó. Esperó mensajes que nunca llegaron, llamadas que no sonaron, explicaciones que jamás existieron. Con el paso de los meses, el silencio se volvió una forma de abandono. Y Sarocha, rota, decidió hacer lo único que parecía posible: enterrar aquel amor como si nunca hubiera existido. Aprendió a sonreír otra vez, a reconstruirse desde los restos, a dejar atrás a la mujer que la había marcado para siempre. Lo que nunca supo fue que Rebecca no había elegido el silencio. Camino a casa tras dejar el aeropuerto, el destino la arrancó de la conciencia. Un accidente la sumergió en un coma profundo durante 6 meses. Y cuando despertó, no solo había perdido tiempo. Había perdido recuerdos, nombres, promesas y a Sarocha. En ese vacío, Irin, su amiga más cercana, ocupó el espacio de lo que Rebecca no podía recordar. Con palabras cuidadosamente elegidas, con gestos que parecían amor, la convenció de una historia que nunca existió. Que eran pareja, que estaban comprometidas, que su vida había sido siempre así. Rebecca vivió una mentira sin saberlo, hasta que la memoria regresó. Y con ella, el amor que nunca se había ido. Pero el tiempo implacable no se detuvo para esperarla. Sarocha ya había seguido adelante. Había conocido a En, un joven amable, paciente, dispuesto a acompañarla en la lenta tarea de sanar. Alguien que no la abandonó cuando el pasado dolía demasiado. 2 vidas separadas por el olvido. 2 corazones marcados por un amor inconcluso. Una verdad que llega tarde, porque cuando el destino decide volver a cruzar caminos, no pregunta si estamos listos. Solo exige una respuesta. Capítulo 1. El verano que no debía ser eterno. El verano tenía ese olor particular que solo existe lejos de casa. En Kolipe era una mezcla persistente de sal húmeda, fruta abierta al sol y madera vieja calentándose lentamente frente al mar. No era un aroma que invitara a quedarse para siempre, pero sí uno que se adhería a la piel, como si el cuerpo supiera que aquello estaba destinado a convertirse en recuerdo incluso antes de terminar. Rebecca llevaba 3 días en la isla cuando empezó a notar ese efecto. El tiempo parecía diluirse allí, perder la forma. Las horas no se medían por relojes, sino por el movimiento del sol y la marea. Para alguien acostumbrada a Londres al ruido constante, a los horarios estrictos, a la precisión, aquello resultaba casi irreal. Había venido sola, no como un acto de valentía, sino como una necesidad. Durante el año trabajaba más de lo que admitía. La abogacía no le dejaba mucho espacio para el error ni para el cansancio emocional. Y cuando finalmente había decidido tomarse unas semanas, no había querido hacerlo en un lugar completamente ajeno. Tailandia no le era extraña. Nunca lo había sido del todo. Su madre era tailandesa, y aunque Rebecca había crecido principalmente en Inglaterra, parte de su infancia estaba hecha de veranos largos, conversaciones en otro idioma y una sensación constante de estar siempre un poco entre 2 mundos. Por eso Kolipe no le resultaba exótica. Le resultaba familiar de una manera tranquila, sin nostalgia exagerada. El café donde se sentó aquella tarde estaba a pocos metros de la playa de Pattaya. Tenía mesas de madera gastada, sillas desparejas y una terraza abierta desde donde se veía el mar romper con suavidad. Rebecca eligió una mesa al borde, como solía hacer. Le gustaban los márgenes, los lugares desde donde podía observar sin sentirse observada. Pidió algo frío en tailandés, con un acento correcto, aprendido y conservado con los años. El camarero no pareció sorprenderse. En la isla las mezclas eran comunes. No levantó la vista cuando alguien ocupó la mesa contigua. Sarocha llevaba ya un rato allí.
Había llegado caminando desde el extremo norte de la playa, con el cuaderno bajo el brazo y la sensación persistente de no haber escrito nada útil en toda la mañana. Vivía en Bangkok, pero cada cierto tiempo huía de la ciudad como quien necesita volver a respirar sin ruido. Koh Lipe era uno de esos lugares a los que regresaba sin explicaciones. Estaba sentada de espaldas a Rebecca, revisando su teléfono sin atención real. Llevaba una camiseta clara, cómoda, y el cabello oscuro recogido de cualquier manera. No tenía prisa ni un plan concreto. Solo dejaba pasar el tiempo, algo que en Bangkok rara vez se permitía. Rebecca no supo explicar en qué momento se volvió consciente de ella. No fue una mirada directa. Fue una sensación vaga, casi corporal, como si el espacio entre ambas se hubiera tensado apenas. El cruce ocurrió de la forma más banal posible. El camarero pasó con prisa entre las mesas, tropezó con una silla y dejó caer un pequeño montón de servilletas al suelo. El viento hizo el resto. Rebecca se inclinó casi por reflejo para recogerlas al mismo tiempo que la mujer de la mesa contigua. Sus manos chocaron. El contacto fue torpe y breve, lo justo para obligarlas a mirarse. «Perdón», dijo Rebecca de inmediato en tailandés. «No, perdón tú», respondió la otra, en el mismo idioma con naturalidad. Ese detalle detuvo a Rebecca un segundo más de lo habitual. Alzó la vista. Los ojos de Sarocha eran oscuros, atentos, con una calma que no parecía impostada. No sonrió enseguida. La observó como si estuviera situándola, no solo físicamente, sino dentro de un contexto más amplio. «Gracias», añadió Rebecca, incorporándose con las servilletas. «Gracias a ti», respondió Sarocha, y esta vez sí sonrió leve. Había terminado. Podía haber terminado ahí. «Parece que hoy el viento no está de acuerdo con el orden», comentó Sarocha, señalando las servilletas que seguían rodando por el suelo. Rebecca sonrió. «Nunca lo está, en las islas», respondió. «Siempre gana». Hubo un silencio corto, cómodo, de esos que no presionan. Sarocha hizo un gesto discreto hacia la silla vacía frente a ella. «Si quieres sentarte un momento», dijo. «Si no tienes prisa». Rebecca dudó apenas. Luego asintió. «Está bien. Un momento». Se sentó frente a ella. La distancia era prudente, natural. El sol caía de costado sobre la mesa, dibujando sombras suaves. Rebecca notó detalles sin saber por qué. La manera en que Sarocha apoyaba los antebrazos, la serenidad con la que sostenía la mirada, la ausencia total de urgencia. «Soy Sarocha», dijo ella sin ceremonia. «Vivo en Bangkok». Rebecca respondió. «Londres. Aunque hizo una pausa, mi madre es tailandesa. Viví aquí de niña». Sarocha asintió, como si esa información encajara algo que ya había percibido. «Se nota», dijo. «En cómo hablas. No suena aprendido del todo». Rebecca sonrió agradecida. «Supongo que algunas cosas no se pierden». Hablaron entonces de lo evidente, de Koh Lipe, de lo distinta que era la isla según la temporada, de lo fácil que resultaba olvidar el calendario allí. «¿Te quedas mucho tiempo?», preguntó Sarocha. «Un par de semanas», respondió Rebecca. «Luego vuelvo al trabajo». «¿A qué te dedicas?». «Soy abogada». La respuesta salió sencilla, sin orgullo ni disculpa. Sarocha la observó con interés genuino. «Eso suena intenso». Rebecca rió suavemente. «Lo es. Por eso estoy aquí». «Tiene sentido», dijo Sarocha. «Yo escribo. Ficción. Principalmente». Rebecca la miró con una curiosidad nueva, más enfocada. «Eso explica muchas cosas», dijo. «¿Cómo cuáles?». «No lo sé, pareces profunda», respondió sincera. Sarocha sonrió, esta vez un poco más. Tal vez admitió. «Yo me quedo más o menos el mismo tiempo», añadió Sarocha. «Luego vuelvo a Bangkok». No dijeron nada más, pero ambas comprendieron lo que implicaba. Aquello tenía un límite claro. Un principio y un final. Nada que planear demasiado lejos. Y aún así, ninguna miró el reloj. Cuando el sol empezó a bajar y la luz se volvió más dorada, Rebecca suspiró. «Debería irme». «Sí», asintió Sarocha. «Yo también». Se pusieron de pie casi al mismo tiempo. «Quizás podamos tomar otro café algún día», dijo Rebecca. «Antes de que termine el verano». Sarocha la observó unos segundos, con honestidad tranquila. «Me gustaría», dijo. «Sí».
No fue una promesa. Fue un acuerdo simple. Suficiente. Se despidieron con un gesto breve y caminaron en direcciones opuestas. Rebeca avanzó unos metros antes de notar que sonreía sin razón clara. Pensó que había sido solo una conversación agradable en una isla pequeña, algo destinado a diluirse con el viaje. Todavía no sabía que algunos encuentros llegan para señalar un comienzo. Rebeca regresó al alojamiento caminando despacio, bordeando la playa como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio en particular. La marea estaba baja y dejaba al descubierto franjas de arena húmeda, que reflejaban el cielo con un brillo apagado. A esa hora, Koh Lipe comenzaba a vaciarse de ruido. Los turistas se replegaban hacia los bares y los restaurantes, y la isla recuperaba algo de su respiración natural. Pensó en la conversación más de lo que habría querido admitir. No en las palabras exactas, sino en la forma en que se habían dicho. En la calma de Sarocha, en la ausencia de cualquier gesto innecesario. No había coqueteo evidente ni una promesa implícita. Y aún así, algo había quedado abierto, como una frase sin punto final. Esa noche, Rebeca durmió mal. No por inquietud, sino por una sensación extraña de vigilia. Soñó con escenas fragmentadas de su infancia. La voz de su madre hablando en tailandés, el sonido de los ventiladores girando lentamente, la textura de la arena caliente bajo los pies descalzos. Al despertar, tuvo la impresión de que algo se estaba reacomodando dentro de ella, aunque no supo decir qué. A la mañana siguiente salió temprano. El calor aún era soportable, y el cielo tenía ese azul pálido que solo dura unas horas. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a una pequeña cafetería cerca del muelle, distinta a la del día anterior. Pidió café y se sentó con un libro que no logró leer. No se sorprendió cuando levantó la vista y la vio. Sarocha estaba a unos metros, sentada sola, con el cuaderno abierto frente a ella. Escribía despacio, deteniéndose a menudo, como si escuchara algo que no terminaba de entender. Rebeca dudó. Podía marcharse sin ser vista. No había ningún acuerdo, ningún compromiso. Sarocha levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Hubo un reconocimiento inmediato, silencioso. No una sorpresa, sino una confirmación. «Hola», dijo Sarocha, cerrando el cuaderno. «Hola». Se acercó a su mesa sin que ninguna lo propusiera en voz alta. «Parece que la isla es más pequeña de lo que creemos», comentó Rebeca. «¿O que insiste?», respondió Sarocha con una leve sonrisa. Esta vez se sentaron una frente a la otra sin vacilación. La conversación retomó su curso con naturalidad, como si hubiera quedado suspendida apenas unas horas antes. «¿Escribes aquí siempre?», preguntó Rebeca, señalando el cuaderno. «Cuando puedo», respondió Sarocha. «No siempre sale algo útil, pero el lugar ayuda». «¿En qué estás trabajando?». Sarocha dudó un segundo. «En una novela que no sé si terminaré», admitió. «A veces escribir es más una forma de pensar que de producir algo concreto». Rebeca asintió, entendiendo más de lo que esperaba. «Supongo que en mi trabajo pasa algo parecido», dijo. «Mucho análisis, pocas respuestas claras». «Eso suena agotador». «Lo es, pero también me da estructura». Y ahora hizo un gesto vago con la mano, «Ahora necesito justo lo contrario». Sarocha la observó con atención. «¿Y lo estás encontrando?». Rebeca pensó en la pregunta unos segundos. «Creo que sí», respondió, sincera. Hablaron entonces de Bangkok y de Londres, de lo distintas que eran, y aún así, de lo parecidas que podían sentirse cuando una llevaba demasiado tiempo en ellas. Sarocha describió la ciudad con una mezcla de afecto y cansancio. Rebeca habló de los días interminables, de los despachos sin ventanas, de la sensación constante de estar siempre llegando tarde a algo. «¿Te quedarías a vivir aquí?», preguntó Sarocha de pronto. Rebeca negó con la cabeza. No dijo, «pero siempre volvería». Sarocha sonrió como si comprendiera perfectamente. El calor empezó a apretar hacia el mediodía. Pagaron y salieron juntas, sin acordarlo. Caminaron hacia la playa, descalzándose casi al mismo tiempo. La arena estaba tibia, agradable. No se tocaron, pero caminaron lo suficientemente cerca como para ser conscientes del cuerpo de la otra. Rebeca notó por primera vez esa sensación concreta. No deseo todavía, sino atención. Una forma distinta de estar presente. Cada gesto de Sarocha, la manera en que se agachaba a recoger una piedra.
La forma en que se detenía a mirar el horizonte adquiría un peso inesperado. ¿Siempre miras así?, preguntó sin pensar. Así como si estuvieras tomando notas, incluso cuando no escribes. Sarocha rió suave. Supongo que sí, admitió. Es difícil apagar eso. Se detuvieron cerca del agua. Las olas rompían con suavidad. El sol empezaba a volverse más intenso. No suelo hacer esto, dijo Rebeca de pronto. Encontrarme con alguien sin saber exactamente para qué. Sarocha la miró con una seriedad tranquila. Yo tampoco, respondió. Pero no me molesta. Ese intercambio quedó flotando entre ellas. No como una declaración, sino como un reconocimiento compartido. Cuando finalmente se separaron, lo hicieron sin dramatismo. Quedaron en verse de nuevo, sin especificar cuándo ni dónde. La isla, de algún modo, se encargaría. Rebeca regresó caminando sola, con la sensación de haber cruzado una línea invisible. No había pasado nada extraordinario. No había promesas ni gestos definitivos. Y sin embargo, el verano empezaba a sentirse distinto. Horas más tarde, el bar estaba lleno de gente esa noche. Rebeca no lo había planeado. Había salido con la idea vaga de caminar un poco después de cenar, de dejar que el aire nocturno enfriara el cansancio del día. Pero la música llegó antes que la decisión. Un ritmo insistente, mezclado con risas y voces superpuestas, se filtraba entre las calles estrechas de la isla y parecía arrastrar a quienes pasaban cerca. Colipe, cuando caía la noche, se transformaba. La calma del día cedía lugar a una energía más desordenada, más humana. Turistas quemados por el sol, mochileros con historias a medio contar, locales que conocían cada rincón de la isla. El bar estaba abierto hacia la calle, sin puertas, y la luz cálida dejaba ver un interior apretado, casi caótico. Rebeca dudó un momento antes de entrar. No era su ambiente habitual. Demasiado ruido, demasiada gente. Y sin embargo, algo la empujó a cruzar el umbral. Pidió una bebida en tailandés, inclinándose para que el camarero pudiera oírla. Se apoyó en la barra observando. No buscaba a nadie. O eso se dijo. Fue el movimiento lo que la hizo girar la cabeza. Sarocha estaba a unos metros, entre un grupo de personas que hablaban en voz alta. Llevaba una camiseta oscura y el cabello suelto, cayéndole sobre los hombros. Reía inclinada hacia alguien que decía algo inaudible. No parecía distinta, pero sí desplazada del contexto en el que Rebeca la había conocido. Más expuesta, más tangible. Rebeca sintió ese tirón breve en el estómago que no había sentido en los encuentros anteriores. No era sorpresa, era conciencia. Sarocha levantó la vista casi al mismo tiempo. El reconocimiento fue inmediato. Sus ojos se encontraron entre el ruido y la multitud, y por un segundo el bar pareció desdibujarse. Sarocha se excusó con un gesto y se acercó, abriéndose paso entre los cuerpos con una naturalidad que hablaba de costumbre. «No pensé verte aquí», dijo, elevando un poco la voz para hacerse oír. «Yo tampoco», respondió Rebeca. «La isla insiste». Sarocha sonrió. Había algo distinto en su expresión, menos contenida, como si el entorno le hubiera aflojado una capa de cuidado. «¿Puedo?», preguntó, señalando el espacio a su lado en la barra. Claro, se colocaron una junto a la otra, lo suficientemente cerca como para no tener que gritar, lo suficientemente lejos como para no tocarse, al menos al principio. El bar estaba lleno y cada vez que alguien pasaba, los empujaba apenas, obligándolas a reajustar la distancia. Rebeca notó el brazo de Sarocha rozándole el suyo. Esta vez no retiró el cuerpo. «¿Vienes mucho a lugares así?», preguntó Sarocha. No admitió. «Prefiero el silencio». «Yo también», dijo. «Pero a veces es más fácil perderse en el ruido». Pidieron otra bebida. El alcohol no era fuerte, pero bastó para relajar la conversación. Hablaron de cosas sueltas, sin hilo claro. Anécdotas breves. Comentarios sobre la gente alrededor. Rebeca se sorprendió riendo más de lo habitual. No porque Sarocha dijera algo especialmente gracioso, sino porque la risa parecía salir sin pedir permiso. La música subió de volumen. Alguien empezó a bailar cerca. El bar se volvió más estrecho, más caliente. Un empujón hizo que Rebeca perdiera el equilibrio por un instante. Fue entonces cuando ocurrió. Sarocha apoyó la mano en su espalda para sostenerla.
Un gesto automático, sin cálculo. La palma firme, cálida, justo entre los omóplatos. Rebeca sintió el contacto de forma inmediata, clara. No como un accidente, sino como algo que su cuerpo reconoció antes que su mente. Se enderezó, pero Sarocha no retiró la mano de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondió Rebeca, con la voz apenas más baja. Gracias. La mano se retiró despacio. Demasiado despacio para ser casual. Ambas lo notaron. Ninguna lo señaló. Hubo un cambio sutil en el aire entre ellas. No dramático, no evidente, pero real. Rebeca sintió una claridad nueva. Ya no se trataba solo de afinidad o conversación. Había un reconocimiento corporal que no podía deshacerse con explicaciones. Quizás deberíamos salir un momento, dijo Sarocha. Está empezando a faltar el aire. Rebeca asintió sin discutir. Salieron del bar y el contraste fue inmediato. La noche estaba fresca. El sonido del mar llegaba amortiguado. Caminaron unos pasos en silencio, dejando atrás la música. «¿Este lugar puede ser abrumador?», dijo Rebeca. «Sí», respondió Sarocha. «Pero también deja ver cosas que durante el día se disimulan mejor». Rebeca la miró. ¿Cómo qué? Sarocha sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Como lo difícil que es fingir que no pasa nada. No hubo respuesta inmediata. Rebeca sintió el peso de esas palabras asentarse con precisión incómoda. Sabía que no hablaban solo del bar. «Esto sigue siendo temporal», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Sarocha. No hubo reproche en su voz, solo aceptación. Caminaron juntas un rato más, sin tocarse, pero conscientes de cada gesto. Cuando se separaron esa noche, lo hicieron con un acuerdo silencioso. Nada había cambiado. Y al mismo tiempo todo era distinto. Rebeca volvió a su alojamiento con una certeza nueva, más clara que cualquier pensamiento anterior. El verano no estaba avanzando hacia algo, estaba ocurriendo. Y ella ya no estaba completamente fuera de él. Al día siguiente, la isla despertó más tranquila. La marea bajaba lentamente, dejando franjas de arena húmeda que reflejaban un cielo despejado, casi impoluto. Rebeca decidió pasear temprano, caminando sin rumbo fijo, disfrutando de la quietud que precede al calor intenso del mediodía. Sus pasos la llevaron, sin planearlo, hacia el pequeño café donde se habían encontrado por primera vez. El lugar estaba vacío a esa hora, salvo por un par de lugareños que charlaban entre mesas y un camarero que limpiaba con calma. Rebeca se sentó en la misma mesa junto a la terraza, recordando aquel instante inicial, la torpeza del camarero, el roce de manos que había cambiado todo sin que ella lo supiera entonces. No había esperado ver a nadie más, pero cuando levantó la vista, allí estaba Sarocha. Apareció como si la isla misma la hubiera guiado hasta el mismo lugar. No caminaba con prisa, no había teatralidad, solo la naturalidad que hacía que todo lo demás pareciera excesivo. Al verla se acercó. «Buenos días», dijo Sarocha, su voz suave. «Buenos días», respondió Rebeca, dejando escapar una sonrisa. No era sorpresa, era reconocimiento, certeza. Tomaron asiento frente a frente. Esta vez el contacto fue más consciente. La proximidad no era accidental, era elegida, aunque silenciosa. «Parece que Colipe insiste en cruzarnos», comentó Rebeca, más como un pensamiento que como pregunta. «O el destino», replicó Sarocha, y por primera vez su sonrisa fue completa, sin reservas. No necesitaban hablar demasiado. Sus miradas bastaban. Los silencios compartidos eran cómodos, no incómodos. Cada gesto, cada leve inclinación del cuerpo, cada movimiento de manos y brazos contenía información más allá de las palabras. «¿Cuándo te vas exactamente?», preguntó Sarocha. 2 semanas, respondió Rebeca. «Después Londres me espera. Yo vuelvo a Bangkok en 15 días», dijo Sarocha. No había necesidad de promesas. Todo estaba claro. El tiempo era limitado, efímero. Y esa realidad no hacía que el encuentro fuera menos intenso. Al contrario, le daba valor a cada instante compartido. Hablaban de lo que hacía cada una. Rebeca mencionó su trabajo como abogada y lo exigente que podía ser, mientras Sarocha habló de sus novelas y de cómo encontraba inspiración en cada pequeño detalle, incluso en el ruido y la confusión de la isla. La conversación fluyó con naturalidad, ligera pero cargada de subtexto.
Había una curiosidad compartida, una necesidad de reconocer al otro sin forzar nada. Un leve roce, accidental al principio, se volvió casi constante en la cercanía de sus cuerpos. Rebecca no lo apartó. Sarocha tampoco. Un contacto mínimo, pero suficiente para reconocer la presencia del otro de manera íntima, sin palabras. El día avanzó entre caminatas por la playa, conversaciones que tocaban lo trivial y lo profundo al mismo tiempo, y silencios que hablaban más que cualquier frase. Cada instante estaba cargado de una atención nueva, consciente, que hacía que los gestos cotidianos se sintieran significativos. Cuando finalmente llegó la hora de separarse, lo hicieron compartiendo sus números de teléfono y con la idea de compartir tiempo en esa isla los días que les quedaban. Capítulo 2. Promesas bajo la piel. El sol de la mañana iluminaba la playa de Koh Lipe con una luz dorada que parecía querer quedarse atrapada entre la arena húmeda y el reflejo del mar. Rebecca caminaba descalza, dejando que la arena fresca se pegara a sus pies mientras sentía la brisa marina mecer su cabello. En su bolsillo, el teléfono vibró suavemente con un mensaje de Sarocha. «Desayuno en la playa». «¿Vienes?», sonrió y escribió un rápido «sí», sintiendo que algo en su corazón latía con anticipación, esa mezcla de curiosidad y deseo que no podía controlar del todo. Cuando llegó, Sarocha ya estaba allí, sentada sobre una toalla extendida en la arena, con un cuaderno abierto frente a ella. Dibujaba líneas y garabatos que parecían no tener sentido, pero Rebecca intuyó que cada trazo tenía un propósito invisible para los demás. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron, y fue como si toda la isla se detuviera por un instante. La familiaridad del roce de la noche anterior, la sonrisa compartida en el bar, la complicidad de haber intercambiado números, todo se condensaba en ese momento. «Buenos días», dijo Sarocha, con una voz que combinaba suavidad y algo de diversión contenida. «Llegaste rápido». «Sí», respondió Rebecca, acomodándose junto a ella. «No quería que el desayuno se sirviera sin mí». Sarocha rió, un sonido ligero que flotó sobre la arena, y cerró el cuaderno. «Me alegro. Pensé que tal vez dormirías un poco más». «Depende de quién me invite», contestó Rebecca, sonriendo. «Supongo que hay incentivos para correr desde temprano». «Sí, incentivos de los buenos», dijo Sarocha, arqueando una ceja. «Aunque la competencia con las olas es difícil». Rebecca se rió, sintiendo cómo cada gesto de Sarocha le hacía recordar la fragilidad del momento, la efímera intensidad de sus días en la isla. Sin embargo, no había prisa. No había necesidad de apresurar los sentimientos que comenzaban a despertarse con cada mirada, cada roce accidental. Mientras desayunaban, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaban de Londres y Bangkok, de cómo la vida las había llevado por caminos tan distintos. Rebecca contaba detalles de su trabajo como abogada, de casos complejos y juicios que la habían marcado, mientras Sarocha compartía fragmentos de su escritura y de cómo encontraba inspiración en los instantes más cotidianos de la vida. No era charla superficial, era reconocimiento mutuo de mundos que podían coexistir, aunque diferentes. «Me sorprende que recuerdes tanto de Tailandia», dijo Sarocha. «Podría jurar que se te escapó algo de la infancia aquí». «Mi madre se encargó de que aprendiera a amar este lugar», respondió Rebecca. «Y aunque Londres se convirtió en mi hogar, este país siempre ha estado en algún rincón de mi memoria». Sarocha asintió y dejó caer su mano cerca de la de Rebecca, apenas rozándola. La proximidad se volvió consciente. Cada contacto era una señal de lo que podía comenzar, un juego silencioso de aceptación y curiosidad. «2 semanas», dijo Rebecca, bajando la voz mientras miraba el horizonte. «Solo tenemos 2 semanas antes de volver a nuestras vidas normales». «Lo sé», respondió Sarocha, «y por eso quiero aprovecharlas. Pero también debo admitir algo. Me da miedo depender demasiado rápido». Rebecca la miró con intensidad, entendiendo la vulnerabilidad detrás de esas palabras. No necesitaba responder con un «no te preocupes» vacío. Solo acercó su mano y la sostuvo suavemente, permitiendo que el contacto físico dijera lo que las palabras aún no podían expresar. «Entonces vamos despacio», dijo ella. «Solo sentir aquí y ahora, sin presiones, sin definiciones». Sarocha asintió y apoyó brevemente la frente contra la de Rebecca, sintiendo como un calor inesperado recorría su pecho.
Era un gesto mínimo, pero cargado de significado. Un primer umbral hacia algo más profundo, algo que no necesitaba ser nombrado todavía. Caminaron por la playa, sintiendo la arena caliente bajo sus pies. Cada roce accidental se volvió exploración consciente. Los hombros que se tocaban al pasar, las manos que se rozaban sin que ninguna de las dos apartara la propia, el tacto de la piel bajo la tela ligera de sus camisetas. La atracción física crecía, pero no como un impulso brusco. Era la manifestación natural de la cercanía emocional que ya compartían. Se detuvieron en una pequeña cala escondida por la vegetación, donde la marea había dejado agua tibia para mojar los pies. Sarocha se sentó y Rebeca se acomodó a su lado, dejando que sus cuerpos se tocaran de manera natural. La proximidad no era forzada, pero cada roce llevaba consigo un mensaje silencioso: aceptación, interés, deseo contenible. Rebeca sintió la respiración de Sarocha mezclarse con la suya, el calor de su piel cerca de la propia, la conciencia de que ambas habían cruzado un umbral hacia la intimidad. «Prométeme algo», dijo Rebeca, bajando la voz. «Prométeme que disfrutaremos esto sin apresurar nada, que será lo que tenga que ser, solo nosotras, aunque sea breve». «Lo prometo», susurró Sarocha, entrelazando sus dedos con los de Rebeca. «Y prometo que, aunque termine rápido, no lo olvidaré». El tiempo se desdibujaba. Caminatas por la arena, risas compartidas, miradas que se sostenían más de lo necesario, manos que se tocaban y finalmente se entrelazaban con decisión. Todo fluía de manera natural. Ninguna buscaba acelerar el sentimiento, solo lo experimentaban, consciente de la fragilidad del verano. Cada roce era exploración y descubrimiento. Cada gesto era un pacto silencioso, una aceptación mutua del presente. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de naranja y violeta, y se recostaron hombro con hombro sobre la arena tibia. La brisa nocturna traía consigo el aroma del mar mezclado con la sal de sus cuerpos. Rebeca apoyó la cabeza sobre el brazo de Sarocha y ésta no apartó el contacto. La cercanía física había comenzado a consolidar la conexión emocional, y ambas sabían que, aunque solo fueran unas semanas, lo vivido dejaría una huella imborrable. 2 semanas, dijo Rebeca, con voz suave. Pero siento que esto bastará para que algo quede, aunque solo sea en nuestra memoria. Sí, dijo Sarocha, mirando el horizonte. Lo suficiente para recordarnos que lo que sentimos puede ser intenso, aunque breve. La noche cayó sobre Colipe, pero ellas permanecieron allí, hombro con hombro, manos entrelazadas, respiraciones compartidas. El verano no era eterno, pero algunas conexiones podían sentirse así, grabadas bajo la piel, indelebles aunque efímeras. Y mientras el murmullo de las olas se mezclaba con el silencio de la isla, ambas comprendieron que ese verano apenas comenzaba, que cada instante contaba y que lo que sentían podía ser real, intenso y auténtico. Capítulo 3. Comenzando a amar. La primera noche en la que Rebeca y Sarocha se quedaron solas juntas en la isla, se desarrolló con una intensidad silenciosa y poderosa, un instante que parecía estirarse hasta ocupar cada rincón del tiempo. La cabaña donde Rebeca se hospedaba era pequeña, pero acogedora, con paredes de madera clara y una ventana abierta que dejaba entrar la brisa cálida y salada del mar. Afuera, el sonido de las olas se mezclaba con los cantos lejanos de los pájaros nocturnos, y la luz de la luna se reflejaba en el agua como un camino líquido que invitaba a perderse en él. Sarocha se acomodó en el futón mientras Rebeca preparaba una infusión ligera, y por un momento se miraron en silencio, contemplando la tranquilidad del lugar. Había algo en la forma en que sus miradas se encontraban, un reconocimiento profundo, como si ambas supieran que aquello sería un antes y un después. Rebeca se sentó junto a Sarocha, dejando que sus piernas se rozaran accidentalmente al principio, pero sin apartarse. El contacto se volvió consciente rápidamente. Cada roce era un hilo que conectaba sus cuerpos y sus emociones de manera delicada pero intensa. «Estoy feliz de que estés aquí», dijo Rebeca, suavemente, mientras pasaba un mechón de cabello detrás de la oreja de Sarocha. «Yo también», respondió Sarocha, inclinándose ligeramente hacia ella. «Esto se siente tan bien». Sus labios se encontraron en un beso lento, primero exploratorio, y luego más seguro, una danza silenciosa de ternura y deseo que no necesitaba palabras.
Sus manos comenzaron a moverse con cuidado, recorriendo la espalda, los hombros, los brazos, siempre atentas a la reacción de la otra. Ninguna quería apresurarse. Todo era natural, orgánico, un descubrimiento de la presencia de la otra. Pasaron horas entre caricias y susurros, hablando poco, escuchando mucho, dejando que la noche se convirtiera en un refugio de intimidad y conexión. Cuando finalmente se recostaron abrazadas, sintiendo la respiración de la otra mezclarse con la propia, una sensación de calma y certeza las envolvió. Habían cruzado un umbral, y lo que comenzó como curiosidad se transformaba en amor naciente. Al amanecer despertaron con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, acariciando sus cuerpos y recordándoles que aquel verano tenía tiempo limitado. Rebeca abrazó a Sarocha, sintiendo su calor, y susurró: «Quiero aprovechar al máximo el tiempo que nos queda en la isla». Hizo una pausa, mirándola con intensidad. «¿Te quedarías conmigo?». Sarocha la observó unos segundos, y una sonrisa se dibujó en sus labios. «Sí», dijo finalmente. «Me encantaría». Desde ese momento, compartieron cada día con una naturalidad que parecía fluir sin esfuerzo. Desayunaban en la cafetería donde se habían conocido, donde el aroma del café recién hecho y la brisa del mar se mezclaban con risas y miradas cómplices. Caminaban por la playa, de la mano o rozando hombros, disfrutando de paseos al amanecer y al atardecer, explorando calas escondidas y senderos entre la vegetación. Cada gesto, cada roce, cada abrazo se volvió parte de la rutina, un lenguaje propio que solo ellas entendían. Entre las actividades diarias, las conversaciones se profundizaban. Sarocha hablaba de Bangkok, de sus padres, de Nam, su amiga de toda la vida, su confidente y hermana elegida. Contaba cómo habían crecido juntas, cómo Nam la conocía mejor que nadie y cómo siempre había estado presente en los momentos difíciles y felices. Rebeca escuchaba con atención, asintiendo y preguntando, sintiendo que cada palabra de Sarocha revelaba un mundo que quería conocer completamente. «Nam es increíble», dijo Rebeca un día mientras caminaban por la arena. «Se nota cuánto la quieres». «Sí», respondió Sarocha. «Siempre ha estado ahí. No sé qué haría sin ella». Rebeca, por su parte, compartió fragmentos de su vida en Londres, sus padres, su hermano y su amiga Irin, con quien trabajaba y que había sido una presencia constante desde la universidad. Le contó que Irin se había acercado a ella con intenciones amorosas, pero que nunca pasó nada. La relación se había convertido en amistad profunda, una complicidad que Rebeca valoraba mucho. Habló de sus días como abogada, de los juicios, de la presión de la rutina. Sarocha escuchaba, preguntaba, y cada pausa, cada gesto, cada mirada reforzaba la cercanía entre ellas. «Tu vida es intensa», dijo Sarocha en una tarde lluviosa. «Pero me alegra que estés aquí conmigo». «Yo también me alegro de haberte conocido», susurró Rebeca, entrelazando sus dedos con los de Sarocha. «Nunca imaginé que un verano podría ser así». Los días se sucedían entre paseos por la playa, conversaciones en cafés escondidos, baños en el mar, risas compartidas y largas horas de lectura juntas. La cercanía física se volvió cotidiana. Se tocaban al caminar, se abrazaban al sentarse, dormían abrazadas, despertaban abrazadas. Cada amanecer era un ritual silencioso, cada noche una reafirmación de la intimidad que habían construido. En las noches, mientras la isla se quedaba en silencio, sus cuerpos volvían a encontrarse con ternura y cuidado. No había prisa, no había imposición, solo exploración, descubrimiento y la certeza de que aquello que compartían era especial. Cada beso, cada caricia, cada abrazo fortalecía un vínculo que iba más allá de lo físico. Era confianza, era amor naciente, era la seguridad de que podían mostrarse tal como eran. Al final de la primera semana, mientras caminaban de la mano por la orilla, el sol descendía en un cielo teñido de naranja y violeta, y ambas se detuvieron a contemplarlo. Sarocha apoyó la cabeza sobre el hombro de Rebeca y suspiró, sintiendo que cada instante contaba. «Gracias por invitarme a quedarme contigo», dijo suavemente. «Gracias a ti por quedarte», respondió Rebeca, acariciando su cabello. «Este verano ya no sería lo mismo sin ti». Y mientras la brisa marina acariciaba sus rostros y el sonido de las olas llenaba el silencio,
Ambas comprendieron que aquel verano no era solo un escape. Era el inicio de algo profundo, de un amor que, aunque efímero en el tiempo, se sentía eterno bajo la piel, en la respiración compartida, en la cercanía de sus cuerpos y la confianza de sus corazones. Capítulo 4. Amar sabiendo que duele. La tercera semana en Colipe comenzó con un sol que parecía más tímido, filtrándose a través de las palmeras y dibujando sombras alargadas sobre la arena dorada. Rebeca y Sarocha despertaron temprano, como cada mañana, abrazadas en la cabaña que compartían, sintiendo el calor de sus cuerpos y el silencio cálido que se había vuelto rutina entre ellas. Afuera, la isla respiraba con un ritmo pausado. El rumor constante de las olas, los gritos lejanos de los niños que jugaban en la playa, y el aroma a mar mezclado con fruta fresca. Allí, lejos de todo, podían ser ellas mismas sin máscaras ni expectativas. Después de un desayuno ligero en la terraza de la cabaña, decidieron caminar por la playa. Sarocha llevaba un sombrero de paja que ocultaba parcialmente su rostro, y Rebeca no pudo evitar admirarla en silencio mientras caminaban juntas, hombro con hombro. El contacto físico, aunque discreto, se sentía cargado de significado. Cada roce de sus manos, cada contacto de brazos, era un recordatorio de la cercanía que habían construido durante las semanas anteriores. A veces, comenzó Sarocha, sin mirarla directamente, siento que llevo demasiadas heridas encima. No todas visibles, algunas ni siquiera entiendo de dónde vienen. Rebeca tomó su mano y la apretó suavemente, animándola a continuar. No tienes que explicarme todo de inmediato, dijo. Estoy aquí, y mientras tú quieras, solo te escucho. Sarocha respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo dejó que su voz temblara un poco. Le contó sobre su familia en Bangkok, sobre la presión de sus padres, las expectativas que nunca sintió propias, y cómo algunas decisiones la habían dejado con cicatrices que aún dolían. Habló de amistades rotas, de fracasos que se había guardado para sí misma, y de la sensación persistente de que, aunque su vida pareciera tranquila desde fuera, había rincones que nunca había mostrado a nadie. Rebeca la escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, con la certeza de que cada palabra era un tesoro que Sarocha le ofrecía. Sus ojos oscuros se humedecieron levemente cuando Sarocha mencionó a Nam, su amiga de infancia, casi una hermana, su confidente de siempre. Nam siempre ha estado ahí, dijo Sarocha, con un hilo de sonrisa. Nos conocemos desde que éramos niñas. Ella entiende cosas que nadie más comprende. Debe ser maravilloso, murmuró Rebeca, acariciando suavemente su mano. Tener a alguien así en tu vida. Luego, al llegar a un pequeño rincón de la playa rodeado de palmeras, se sentaron sobre la arena tibia, dejando que las olas les alcanzaran los pies. Sarocha apoyó la cabeza sobre el hombro de Rebeca, y ésta la abrazó con delicadeza, sintiendo cómo la vulnerabilidad de la otra se mezclaba con la suya propia. Tengo miedo, susurró Sarocha, dejando que su voz temblara. Miedo de que todo esto duela. Amar siempre duele un poco, respondió Rebeca, inclinando su frente contra la de ella. Pero no estás sola. Estoy aquí, y no voy a irme. Ese simple gesto, esa promesa silenciosa, transformó el miedo de Sarocha en confianza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser completamente honesta, y que aún así sería aceptada, abrazada y cuidada. Más tarde, en la cabaña, la cercanía física se volvió inevitable. Las manos de Rebeca exploraron suavemente la espalda de Sarocha, y sus labios se encontraron en besos lentos y cargados de emoción, llenos de ternura y cuidado. Cada caricia, cada roce, cada susurro, era un acto de protección y cariño, un reconocimiento de que lo que compartían iba mucho más allá de la atracción. Sus cuerpos se buscaron, no con urgencia, sino con la intención de entenderse, de escucharse, de fundirse en un espacio seguro donde el amor y la fragilidad podían coexistir. Al día siguiente despertaron abrazadas y sin querer separarse. La luz del sol entrando por la ventana iluminaba sus rostros, mientras compartían sonrisas silenciosas y miradas cargadas de complicidad. La isla, con sus paisajes tranquilos y aislados, parecía ofrecerles un mundo aparte, un espacio donde podían explorar sus emociones y deseos sin prisa, sin interferencias externas,
Solo ellas y el latido de su amor naciente. Durante esa jornada, desayunaron nuevamente en la cafetería frente al mar donde se habían conocido, disfrutando del aroma del café y de la brisa marina. Entre sorbo y sorbo, Sarocha abrió más partes de su pasado. Habló de las expectativas de su padre, de que fuera alguien que no era. Siempre quisieron que estudiara negocios, dijo, para que me hiciera cargo de la empresa familiar. Al ser hija única, me ven como la única opción. Pero yo no quiero, nunca me gustó. Mis padres creen que escribir debería ser solo mi pasatiempo. Por eso me alejé de ellos. Rebeca la abrazó comprensiva, brindándole apoyo, presencia y cariño. Al regresar a la cabaña, el silencio de la tarde se llenó de pequeños gestos. Rozar hombros al pasar, entrelazar dedos, apoyarse mutuamente mientras leían o descansaban. La intimidad se había convertido en algo natural, cotidiano, un hilo invisible que las unía y que no necesitaba explicación. La comprensión y la ternura se mezclaban con la emoción de amar sabiendo que cada instante podría ser intenso pero frágil. La tarde avanzaba lentamente, y la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las hojas de las palmeras, dibujando sombras que se movían con el ritmo del viento. Rebeca y Sarocha se sentaron en la playa, compartiendo una bebida fría y contemplando el mar. Cada ola que rompía en la orilla parecía recordarle a Sarocha que la vida estaba hecha de ciclos, momentos de calma, momentos de tempestad, y que ambas podían coexistir si aprendían a aceptarlos. Nunca me había sentido tan tranquila compartiendo algo tan intenso, dijo Sarocha, apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca. Y al mismo tiempo siento miedo. Rebeca deslizó sus dedos sobre la mano de Sarocha y apretó suavemente. El miedo forma parte de amar, dijo. Amar duele porque implica abrir tu corazón, pero también porque significa confiar. Y tú confías en mí. Sarocha asintió lentamente, permitiéndose aceptar ese sentimiento. Durante los días anteriores, había aprendido a reconocer que la fragilidad no era debilidad, y que confiar en Rebeca podía ser un bálsamo para sus heridas pasadas. La intensidad de lo que sentía era un reflejo de su propia vulnerabilidad, y la certeza de que Rebeca no la juzgaría ni la dejaría sola le ofrecía un espacio seguro para explorar cada emoción. Esa noche, después de una caminata al atardecer, regresaron a la cabaña y se acomodaron en la terraza, escuchando el murmullo del mar bajo un cielo estrellado. Rebeca acercó a Sarocha y la abrazó por detrás, apoyando su barbilla sobre su hombro y rozando suavemente sus brazos. Sarocha suspiró, dejando que la cercanía llenara el vacío que tantas veces había sentido en el pasado. Rebeca, susurró, gracias por estar aquí, por dejarme sentirme completa, aunque duela un poco. Siempre estaré, desde la distancia quiero seguir formando parte de tu vida, respondió Rebeca. Y sé que será difícil, pero lo quiero intentar. El abrazo se prolongó hasta que ambos cuerpos encontraron una cadencia tranquila, como si respiraran al mismo ritmo, compartiendo calor, silencio y ternura. La vulnerabilidad de Sarocha se mezclaba con la confianza en Rebeca, y cada gesto físico estaba cargado de significado. Un roce, un beso en la frente, un susurro que decía, estoy contigo. Durante los días siguientes, continuaron explorando la isla juntas, disfrutando de la simplicidad de los amaneceres y de la magia de los atardeceres sobre el mar. Paseaban descalzas sobre la arena, se mojaban con las olas, se reían al encontrarse con grupos de turistas desprevenidos, y compartían largas conversaciones sobre sus vidas. Es curioso, dijo Sarocha una tarde, mientras caminaban por un sendero rodeado de vegetación. Siempre he pensado que debía enfrentar todo sola, pero contigo siento que puedo permitirme sentir incluso mis miedos. Porque no tienes que cargarlo todo sola, respondió Rebeca. Y eso es lo que hace que esto sea tan fuerte, aunque también frágil. Sus días se llenaron de pequeñas rutinas que reforzaban la cercanía. Desayunos frente al mar, paseos en silencio o conversando sobre cualquier cosa. Tardes en las que se recostaban sobre la arena contemplando el cielo y la vida que se movía a su alrededor. Cada gesto físico, desde rozar sus manos hasta apoyarse una contra la otra al sentarse, fortalecía el vínculo emocional. La intimidad se construía tanto en palabras como en silencios, en caricias suaves y miradas que decían más que cualquier confesión. Una noche, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta,
Sarocha apoyó la cabeza sobre el pecho de Rebeca, escuchando su corazón latir. Nunca imaginé que podría confiar así en alguien, dijo. Es aterrador y liberador a la vez. Rebeca la abrazó más fuerte y besó suavemente su cabello. Eso es amar, dijo. Intensamente, sin miedo a que duela, porque si duele, lo sentimos juntas y se vuelve más fácil de sobrellevar. Ese entendimiento silencioso se convirtió en un pacto tácito. Podían amarse con toda la intensidad que sintieran, conscientes de que la fragilidad era parte de su vínculo. Cada noche compartida, cada amanecer contemplado juntas, cada conversación profunda o risa improvisada, reforzaba la certeza de que aquel amor, aunque frágil, era auténtico, y que valía la pena cada riesgo emocional. Al final de la segunda semana, mientras caminaban de la mano por la orilla y el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, ambas se detuvieron. La brisa marina acariciaba sus rostros, y las olas susurraban un eco constante a sus pies. Este verano me ha enseñado algo, dijo Sarocha, apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca. Amar puede doler, pero también puede salvarte. Y yo estoy aquí para eso, respondió Rebeca. Para acompañarte, para sostenerte y para que lo que compartimos se vuelva un refugio. El murmullo de las olas, la calidez de la arena, la brisa del mar y la luz dorada del atardecer envolvieron a ambas, creando un instante que parecía eterno. Amar sabiendo que duele se convirtió en su mantra silencioso, en la certeza de que podían enfrentar cualquier incertidumbre, mientras se tuvieran la una a la otra. El verano en Koh Lipe no solo había traído descanso y diversión, había abierto la puerta a un amor intenso, profundo y frágil, que ya no podían ni querían ignorar. Capítulo 5. Los últimos días contigo. Los últimos días en Koh Lipe llegaron sin avisar, como si el calendario hubiera decidido avanzar a traición. No fue una fecha concreta la que las alertó, sino un cambio sutil en la forma en que se miraban. Había algo nuevo en sus gestos, una urgencia silenciosa, una necesidad de tocarse un segundo más, de demorarse en cada abrazo como si el cuerpo supiera antes que la mente que el tiempo se estaba agotando. Rebeca fue la primera en decirlo en voz alta, una mañana en la que el cielo estaba despejado y el mar parecía excesivamente tranquilo. Nos quedan pocos días, dijo sin dramatismo, mientras removía el café en la cafetería donde se habían conocido. Y no quiero desperdiciar ni uno. Sarocha levantó la vista. No respondió de inmediato. Sus ojos oscuros la observaron con una mezcla de ternura y miedo, como si esa frase hubiera abierto una herida que ambas estaban evitando mirar. Entonces no los desperdiciemos, contestó al fin. Vivámoslos. De verdad. Desde ese día todo se volvió más intenso. Se buscaban sin descanso, no desde la ansiedad, sino desde una certeza compartida. El amor que habían construido era real, profundo, y no quería ser diluido por la distancia. Dormían abrazadas, despertaban juntas, compartían duchas rápidas antes de salir, desayunos largos frente al mar, caminatas sin rumbo donde las manos siempre encontraban el camino de regreso a la otra. El amor se volvió cotidiano y urgente a la vez. Por las noches, la cabaña se llenaba de silencios densos y miradas largas. No siempre hablaban. A veces bastaba con estar, con sentir el peso del cuerpo de la otra, la respiración compartida, la calma que solo existe cuando se ama sin reservas. Prométeme algo, pidió Sarocha una noche, con la voz baja, mientras dibujaba círculos lentos sobre el brazo de Rebeca. Lo que sea, que no me olvidarás, aunque estemos lejos, aunque la vida se interponga. Rebeca se incorporó apenas, lo justo para mirarla de frente. No es algo que tenga que prometer, dijo. Simplemente no va a pasar. Se besaron con una intensidad distinta a la de los primeros días. Ya no había descubrimiento, sino reconocimiento. Sus cuerpos se conocían, sus ritmos estaban sincronizados, y cada caricia era una forma de decir quédate, aunque ambas supieran que el tiempo no obedecía a deseos. Esto no termina aquí, susurró Rebeca, con la frente apoyada en la de Sarocha. No puede ser solo un verano. Sarocha cerró los ojos un instante, como si necesitara reunir valor. No lo será, dijo. Aunque duela, aunque sea difícil. Yo no quiero que lo sea. Los días pasaron entre despedidas anticipadas que nunca se decían del todo.
Se amaban como si amar fuera una forma de resistencia, como si cada risa, cada beso, cada amanecer juntas fuera una manera de desafiar lo inevitable. Y aunque el miedo estaba ahí, ninguna de las dos dejó que lo gobernara. El viaje a Bangkok fue silencioso y cargado de significado. No era un viaje turístico, era un tránsito. Un puente entre lo que habían sido juntas en la isla y lo que serían separadas por el mundo. En el avión, Sarocha tomó la mano de Rebeca y no la soltó en ningún momento. Rebeca apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos, intentando memorizar cada sensación. El calor, el olor familiar, la forma exacta en que Sarocha respiraba cuando estaba nerviosa. Bangkok la recibió con su ruido habitual, con su caos vibrante, tan distinto a la calma de Koh Lipe. El contraste fue brutal. La realidad regresaba sin pedir permiso. En el aeropuerto, el tiempo se volvió cruel. Quedaban 2 horas para el vuelo hacia Londres. Caminaron juntas hasta la zona de embarque como quien avanza hacia una pérdida anunciada. Ninguna lloró al principio. Se miraban, se tocaban, como si aún pudieran convencerse de que aquello no estaba pasando. «Llámame apenas llegues a casa», dijo Sarocha, con una sonrisa frágil. «No importa la hora». «Lo haré», respondió Rebeca. «Te lo prometo». Se abrazaron fuerte. No fue un abrazo contenido ni educado. Fue desesperado, sincero, largo. De esos que intentan retener al otro en la memoria del cuerpo. Cuando se separaron, Rebeca tomó el rostro de Sarocha entre sus manos y la besó. No fue un beso suave ni discreto. Fue profundo, apasionado, lleno de todo lo que no podían decir en palabras. Miedo, amor, promesas, deseo, despedida. «Esto no es el final», dijo Rebeca, con la voz quebrada. «Es solo una pausa». Sarocha asintió, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. «Te voy a esperar», susurró. «De la forma que sea». Rebeca se alejó solo cuando fue inevitable. Caminó hacia la puerta de embarque sin mirar atrás hasta el último segundo. Entonces se giró. Sarocha seguía allí, inmóvil, con una mano sobre el pecho, como si el corazón se le estuviera escapando. Se miraron una última vez. Y aunque ninguna lo sabía aún, ese adiós iba a marcar sus vidas mucho más de lo que estaban preparadas para aceptar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.